Hola, soy Tony y bienvenido a mi canal. Yo hoy estoy en Requena, que es la tierra del vino. Este municipio tiene uno de los términos municipales más grandes de toda España. Y estas tierras pertenecían antiguamente al Reino de Castilla, aunque en la actualidad pertenece a Valencia. Pero hasta el año 1851 que se incorporó a Valencia por razones económicas y de proximidad. Por eso estas tierras se le llaman la Valencia castellana. Así que voy a compartir con vosotros un poquito de la visita turística al centro de Requena y luego vamos a visitar una de las bodegas más conocidas de todo el término que tiene. Así que nos vamos primero a Requena. Comenzamos la ruta en el casco histórico de Requena y vamos a empezar la ruta por aquí, que estoy justo en la entrada, que es la Plaza del Portal, que es la zona comercial más importante de la ciudad, y estoy ahora en la cuesta del castillo. Como se ve aquí, es la torre de la fortaleza del castillo de Requena, la principal entrada a la ciudad. Y ahora vamos a visitar la torre del homenaje, que es esta torre que se ve aquí, que es del siglo XV, de estilo renacentista, y es el entrante que nos ofrece la ciudad de Requena para visitar su ciudad. Así que vamos a ver lo que hay por aquí y os voy enseñando. Bueno, pues por lo visto me he metido por aquí, que hay como un puente, que es la reconstrucción del castillo que han hecho, se ve todo el castillo aquí, pero el castillo no se puede visitar porque está esto cerrado y se ve aquí el interior del castillo. Vamos por aquí, que es esto, la plaza del castillo, y veis hay una fuente y de ahí por ahí unos túneles que comunican el exterior antiguamente para salir, digamos, de lo que es el casco histórico de la villa en épocas de guerra. Y vamos ahora a seguir la ruta a ver los siguientes puntos de interés del barrio de la villa. Callejeando nos encontramos la Casa de la Seda, que es del siglo XVIII, y la seda fue muy importante aquí en Requena, ya que hubieron más de 800 telares en activo, y hasta la segunda mitad del siglo XIX empezó la decadencia de la seda. Pero que sepáis que aquí tenéis un museo, aunque ahora lo veis cerrado, pero tiene bastante importancia la seda en Requena. Y ahora estamos por la cuesta de las carnicerías. Sí, que debe su nombre porque aquí se ponían todas las tablas y se exponía toda la carne para venderla luego. Vale, y esta es una de las entradas más antiguas de la ciudad. Y estamos justo aquí detrás, hemos dejado la capilla de San Julián, que es una capilla del siglo XIV. Y ahora vamos a seguir continuando y podéis ver allí un mural dedicado a las carniceras. Y encontramos a poquitos pasos de la cuesta de las carniceras, encontramos la iglesia del Salvador, que mirad qué impresionante puerta de entrada tiene, de estilo gótico. Y a pocos metros de la iglesia del Salvador nos encontramos ahora mismo en la Plaza de la Villa, que esta plaza es la plaza principal del barrio, en la cual hasta el siglo XVI esta plaza estaba rodeada de casas que se fueron quitando y cada casa tenía su propia bodega o silo, que le llamaban, bajo tierra, y se han quedado aquí abajo más de 20 cuevas a lo largo de toda la plaza. Son las cuevas municipales, que son las cuevas de la Plaza de la Villa. Y como veis aquí, pone que por el COVID-19, para variar, están cerradas y no se pueden visitar. Pero si venís en otra época, la entrada son unos 4 euros y podéis venir aquí a visitarlas. Y si era bonita la otra iglesia que hemos visto también de la entrada con la arcada gótica, aquí encontramos otra que me gusta aún más. Y es la iglesia de Santa María, que también está mi amiga María por ahí, que de santa tiene poco, pero aquí está la iglesia. También es bastante conocida por la fiesta de la vendimia, que aquí en el casco histórico tiene su propio museo, la fiesta de la vendimia, que es la fiesta más antigua de toda España de la vendimia. Y pasamos, esta es la calle Somera, que es una de las zonas más bonitas de toda la ciudad. Estamos ahora aquí justo en la fachada de la iglesia de San Nicolás.
de los palacios más importantes es este, que es el Palacio del Cid, que es del siglo XV, y cuenta la leyenda que Rodrigo Díaz de Vivar se encontraba aquí con Alfonso VI para concertar las bodas de sus hijas con los infantes de Carrión. Y está aquí, en esta callecita tan bonita del centro. Y una de las 7 entradas es esta que veis aquí, que es la Puerta del Ángel, que como veis está aquí cubierta con una arcada y le hace una entrada bastante acogedora al casco histórico por esta parte de la ciudad. Una de las cosas más bonitas del centro es este tipo de callecitas así estrechas, y al fondo veis está la iglesia Santa María, que es preciosa al fondo, y aquí hay una de las arcadas más de entrada, que está aquí, la capilla del Cristo del Amparo, que es un Cristo que hay aquí construido en una de las torres de fortaleza de la muralla de Requena. Terminamos la vista por el casco histórico de Requena, y cuando unas se han quedado aquí tomando café tranquilamente y otros hemos visto la ciudad, llega el momento de visitar la bodega, así que vamos al vino. Ahí sí que estoy yo la primera. Bueno, pues ya estamos en la bodega y ahora vamos a enseñar lo que es una bodega de vino aquí en Requena, que es una de las visitas más importantes que se hacen en este pueblo. Y hemos decidido esta bodega porque la hemos visto por internet y ahora veremos a ver qué tal la visita. Bueno, comenzamos y nos han dado un portacopas para la degustación por la bodega. Así que vamos a ver ahora lo que nos ofrece. Es un producto bastante difícil, un blanco en tierra de Quindus. Gracias. Comunidad Valenciana. Ya desde entonces tenemos todos nuestros viñedos en producción ecológica. Realmente empieza a oler al producto final, ¿vale? A vino. Nuestra sala de barricas tiene... Vale, vamos a maridar la cata con embutidos de aquí de la zona, ¿vale? Son un chorizo y un salchichón de bodega, una sobrasada con zumo de naranja y aceite de oliva, un queso de cabra que lo hacen aquí en una quesería en Los Pedrones, que está buenísimo. Y este es un embutido muy típico de Requena, es parecido a una morcilla, y aquí se llama perro, ¿vale? Pero es de cerdo, igual que todos los embutidos. Bueno, y ahora queda la hora de disfrutar, que están aquí poniéndose finas, aquí. Después del paseo por Requena. Claro. Sí, sí, han andado un montón en Requena y ahora quieren recuperar fuerzas a base de vino y embutidos de aquí. Bueno, y ahora para finalizar nos han sacado en la 4ª ronda de vino, nos han sacado chocolate y aquí hay gente que vaya perjudicada. María, dilo, te porto una merla ya que para qué. Ya los tenéis. Así que si no queréis poneros muy ciegos, ¿se dice? No me hables. Veo dos. Veo dos, pues venir bien almorzados. I no us pinxeu el fuet només a començar. Deixeu bo. Bueno, pues ya salimos de la experiencia de la bodega, ya hemos visto el proceso entero del vino y hemos degustado un poco los vinos. Y al final, aquí acabamos con todo el kit de la bodega y llevándonos vinos para cenar y para Navidades. Así que no os perdáis la oportunidad de llevaros vino de aquí y aprovechar la visita. Vale, y una de las cosas imprescindibles que hay que hacer en Requena es venir a una carnicería y llevarse embutido. Y es lo que vamos a hacer porque hoy cenamos embutido. Una de las cosas que tenéis que probar sí o sí si venís a Requena, obviamente, es el embutido de aquí, porque es espectacular, está buenísimo, pero es que otra cosa de la que no os podéis ir sin probar es el aceite. Esto sí que es aceite. Además tiene un montón de premios y es súper recomendable. Bueno, y luego estamos comiendo en un sitio que os podemos recomendar, que en comentarios, quien lo quiera que me lo comente, que mirad los platitos que os ponen aquí en San Antonio, que es una pedanía de Requena. Recomendable 100%, ¿eh? Saludad. Bueno, acabamos de salir de comer y nos han hecho una pequeña visita del aceite aquí con la explicación, por si venís algún día y queréis reservar los sitios del aceite que hemos comprado también. Y hemos comprado vida, ¿me entiendes, YouTube? Y queréis venir aquí, podéis hacer visitas también a la almazara, a la almazara del aceite. Así que sin más, despido el vídeo desde aquí, desde Requena, que estamos en San Antonio, que es una pedanía. Y si os gusta el vídeo, a ver, es que ya
Si os gusta el vídeo le dais a like y nos vemos en la siguiente aventura. Muchas gracias. ¡Adiós, España!